Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Queremos agradecer hoy particularmente a la Universidad Autónoma de Querétaro, TV UAC, que está ya transmitiendo este programa, Media 20.1. Lo está transmitiendo los viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 10 de la noche también. Damos también la bienvenida a la televisión de Zacatecas, que se suma a la transmisión de Media 20.1 los miércoles 9:30 de la noche. Agradezco mucho a la directora de esta televisora de Zacatecas, Teresa Velázquez, quien es también presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, por sumarse a la retransmisión de este programa. Y por supuesto, Arturo Marcial Padrón, él dirige el sistema de medios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues bueno, este es un buen inicio como para comenzar con el tema que hoy tenemos. Es un tema que desafortunadamente no es, podríamos decir, amable, como hemos tenido también otros programas. Le cuento solamente un antecedente. Imagínese usted que alguien de su familia, alguien muy cercano, vive la tragedia del feminicidio y que después se desarrolla una cobertura periodística, no entraremos a los detalles, en los que se vulneran el derecho a la imagen, de la privacidad, donde todo esto aparece como un espectáculo. De eso queremos platicar con nuestro invitado en esta ocasión. Él es Jorge Fernando Negrete, él es un especialista en telecomunicaciones. No necesariamente vamos a hablar de telecomunicaciones, pero sí de la manera en como algunos de estos servicios de telecomunicaciones también dan cuenta de estos hechos informativos. Él dirige una empresa que se llama Digital Policy and Law, que es una empresa consultora en estos temas de las telecomunicaciones y que ya es un referente, Jorge Fernando Negrete, en estos temas de medios, telecomunicaciones, internet. Pero bueno, en esta ocasión queremos platicar sobre otra temática. Antes de conversar con Jorge Fernando Negrete, le invito a ver las noticias que para Media 20.1 han sido las más importantes en los últimos días. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la UNESCO, la UNAM, la Alianza Global de Medios y Género, el Sistema Público de Radiodifusión, el Instituto Mexicano de la Radio, Radioeducación, Canal 11, Canal 22 y la Organización Editorial Mexicana, entre otros, firmaron un pacto para erradicar los estereotipos sexistas de sus contenidos, además de comprometerse a promover espacios libres de violencia para las trabajadoras de los medios. Al respecto, esto fue lo que dijo una de las principales promotoras del pacto, la doctora Aimee Vega Montiel, feminista y académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Esta iniciativa responde al llamado que durante décadas mujeres provenientes de la academia, de los medios de comunicación, de las organizaciones de la sociedad civil han hecho a la comunidad internacional a fin de promover la igualdad de género en y a través de estas industrias. Debo señalar, nuestro país fue la sede en 1975 de la primera Conferencia Mundial de la Mujer y ya en ese contexto estos sectores de mujeres llegaron organizadas con una agenda muy clara. Aquí, en Media 20.1, también estuvo con nosotros la doctora Aimee Vega. Hablamos del tema y asumimos responsabilidades y compromisos. Hacemos el compromiso y lo hacemos aquí justo con la audiencia para hacer otro programa contigo, para hablar exclusivamente sobre el fenómeno de lo que está pasando también en las redes sociales, porque incluso se están, lo platicábamos fuera del aire, presentando algunas iniciativas para empezar a regular los medios digitales, por ejemplo, en cuanto a la violencia hacia las mujeres, pero hay que analizarlo más profundamente por todo lo que está en juego y es un tema que evidentemente nos va a dar para mucho más y desde aquí al menos yo tengo un cargo que es el como director de Radioeducación y formo parte de esta coordinación de medios públicos. Es un tema que plantearemos evidentemente en la coordinación para que nos juntemos y hagamos algo en conjunto, ¿no? Creo que ese es el compromiso que debemos tener, sobre todo todos los medios, pero los medios públicos es una obligación todavía mucho mayor. La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime incluir la violencia digital como otro delito dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Quienes han sido víctimas de la violencia digital no solo pierden su privacidad,
sino que se les arrebata con una sola acción la confianza en sí mismas, el autoestima, su dignidad y tranquilidad. En casos severos donde la víctima no recibe el apoyo psicológico necesario para afrontar esta situación, aunado a la poca respuesta por parte de las autoridades, ha llevado incontables mujeres a sentir que su única alternativa es el suicidio. Este es un paso más para sancionar el acoso, las amenazas, los insultos y la divulgación de contenido sexual sin consentimiento en cualquier sitio web. En otras noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo con el cual Grupo Televisa buscaba impugnar las medidas antimonopolio que le impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con ello se ratifica que Televisa es un agente económico preponderante que deberá transparentar sus contratos de publicidad, compartir su infraestructura y no monopolizar los contenidos con alto nivel de audiencia como las Olimpiadas y los partidos de fútbol. En el panorama internacional, Google anunció que impondrá nuevas restricciones para aquellos que quieran hacer campañas políticas en su plataforma. A partir de ahora, los anuncios podrán ser dirigidos por edad, género, localización geográfica, pero no en función de los intereses del usuario, que se deducen de su historial de búsquedas. La nueva política de Google primero se pondrá en marcha en el Reino Unido, donde se celebrarán elecciones el próximo 12 de diciembre. A finales del año, la medida se extenderá a toda la Unión Europea y será mundial a partir del 6 de enero del 2020. Gracias por continuar con nosotros. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes. Y una de esas noticias, Jorge Fernando Negrete, hace algunos días, pues te llegó. Tú eres un especialista en telecomunicaciones, está muy al tanto del tema de los medios de comunicación. Por supuesto que este programa no se va a sumar a la descripción pormenorizada de lo que a ti te tocó vivir, pero sí es muy importante que conozcamos algunos antecedentes para que comprendamos este fenómeno que se está dando de coberturas periodísticas irresponsables. Mira, Gabriel, muchas gracias. Te aprecio enormemente la invitación a tu programa, sobre todo en un momento tan inmediato cuando sucedió el evento personal por el cual me invitas y que siendo un apasionado de la regulación de la comunicación en nuestro país, tanto tú como yo, sabemos que más allá, digamos, del hecho personal, de lo abstracto del hecho personal, hay un tema relevante desde el punto de vista de cómo los medios de comunicación también son parte de un proceso de victimizar a las víctimas dentro de los medios de comunicación. Y en efecto, tuve un muy lamentable, fui parte de las estadísticas en nuestro país de feminicidios cercanos. Una hermana mía, mi hermana Alejandra, fue asesinada por su esposo. Y es un tema complicado. Primero es un tema complicado para la familia, siempre una muerte es algo muy complejo, pero las reflexiones al interior de la familia comienzan por cómo le explicas tú a los hijos o a la hija que el padre, su padre, cometió un asesinato. Y entonces las preguntas son, ¿mantenemos esto en discreción? ¿Dejamos que la niña, que es menor de edad, en 1 año, 2 años lo conozca, o con un profesional, etcétera? Mientras esto te va sucediendo, volteas a ver a los medios de comunicación y aparecen a la hora, 2 horas del hecho que tú estás tratando de comprender, empiezan estas ideas extrañas de los medios de comunicación y dicen, amores que matan, ¿no? Y entonces viene esta parte de romantiquear o darle un tono amoroso a los homicidios, ¿no? Esta idea novelesca a los homicidios. Sí, que en realidad son feminicidios, que ese es uno de los temas, ¿no? Claro. De que no se les llama las cosas por su nombre. Como son. Y entonces, pues decidimos, primero la decisión fue hablar con toda transparencia con nuestra sobrina. Nunca esperas que lo comprenda, si tú no lo has comprendido, pero tienes que hablar con transparencia. Y mientras eso estaba sucediendo, al ver que estábamos rodeados ya de 10, 15 noticias e iba increciendo esto, de repente dijimos, no es posible tal cantidad donde la misma historia se narra de distintas formas. Ese no fue el problema fue cuando empieza y aparece el nombre de mi hermana, ¿no? Y viene el nombre completo. Y entonces empiezan, y venía de la mano con su marido, no venía con su marido, era su expareja, se divorció hace 10 años, y él la había invitado a ver un tema de permisos de visa para su hija.
Y ahí surgió este asunto. No era, pero ya los periódicos te ponen, venían de la mano y empiezan a construir la historia y de repente discutieron. O sea, son historias inventadas. Son historias inventadas donde entonces literalmente el cuerpo aún caliente está siendo victimizado. La identidad de ellas se usa inmediatamente en los medios. Se usa su nombre, sus datos personales, se altera la historia de los hechos, se le da una idea romántica al tema, cuando tendríamos que estar diciendo que es un feminicidio, y comienza una cadena de daño post-mortem, ¿no? Y los medios, tenemos años, décadas en nuestro país con estos periódicos que viven de eso, ¿no? Que te exponen los cadáveres, que te exponen los nombres, que te cuentan la historia o que te narran otras historias. Y ahí hay una complicidad en el daño y en la victimización, en la cual los medios de comunicación son absolutamente parte, ¿no? Pero actúan con una lógica, platicando muchas veces con estos periodistas, con una lógica de lo que es la noticia, ¿no? Para atraer justamente a lectores o a audiencias. Sí. O sea, hay un problema en el periodismo, por ejemplo, en estos asuntos, que efectivamente lo ven como nota y hay que ofrecérselo como si fuera mercancía, justamente, a las audiencias o a los lectores. Sí, y fíjate que entonces es cuando te das cuenta que el problema es más complicado, porque muchos periodistas con quienes he estado hablando en estos últimos días comprenden, pero les cuesta trabajo tomar la decisión de modificar o de pedir disculpas, ¿no? Yo debo de reconocer que una empresa con la que frecuentemente tú y yo tenemos diferencias, que es Televisa, así es. Pasó la historia, porque nuevamente al ver se hizo también viral. Pasó la historia así con ese romanticismo, sí, con esto que con tú este comentas. romanticismo. De hecho, el programa se llama Amores que Matan, Sí. ¿no? Y aparece fulanita, el nombre y apellido, en tal lugar venía de la mano, etcétera, y de repente surgió el conflicto. Por supuesto, hablé con un alto ejecutivo de esa empresa y comprendió, entendió muy bien el tema. De hecho, públicamente, en el mismo espacio, ofrecieron disculpas, dijeron, esta historia no fue así, etcétera, ¿no? No todos los medios de comunicación comprenden esto, pero atrás de ahí hay algo peor, que tiene que ver con el feminicidio. Claro. Somos parte, Gabriel, de una cultura profundamente machista y hemos normalizado estas conductas de violencia contra las mujeres. Voy a decir algo que es terrible, pero de alguna forma me sirvió como catarsis. Mientras estaba viendo a mi hermana en la morgue, de hecho de alguna forma lo expliqué en el texto que publiqué en el periódico, Reforma. Así es. Lo que no digo ahí es que atrás de su cuerpo estaba arrumbado un texto gigante que decía violentómetro. No estaba afuera, estaba ahí, como una señal, y que traía los distintos grados de violencia hacia la mujer. Y el último era el asesinato. Entonces, claro, qué impactante, ¿no? Así es. Una situación como estas. Ahora, no todos los medios responden, como bien decías, a este tipo de quejas que presentan las audiencias o que presentan los lectores, las familias. Recuerdo un documental que está disponible, por cierto, en YouTube, que es muy interesante, de la revista Alarma, que era una revista que se caracterizaba por hacer de las tragedias, de los homicidios, un espectáculo. Y decía el editor, palabras más, palabras menos. Es que la gente no se queja, porque como finalmente son los hechos y es la información que nos proporcionan o que nosotros verificamos, simplemente lo que hacemos es transmitirla. Y eso parece ser una constante que ha prevalecido, pues. Sí, no, este medio que tú comentas, de alguna forma fue una de las herramientas pedagógicas que tuvimos todos nosotros en México, en el momento en que nos estábamos formando como lectores, como audiencias de los medios de comunicación, y todos tuvimos un ejemplar de este medio en algún momento. No, y yo los utilizo para mis clases, para que vean, porque se sigue publicando la revista. Y ahí es donde empezamos a perder las distancias del análisis, ¿no? La capacidad para reflexionar sobre lo que está sucediendo. En este violentómetro, por ejemplo, comenzaba todo diciendo, si
si te chantajea, Claro. si te miente, si te hostiga, y venían 20 sí. categorías, ¿no? Si te amenaza, ¿no? Hasta que, bueno, viene la última. Y eso mismo se refleja en la conducta de análisis de muchos medios de comunicación. Entonces, como se permite, como todo esto es permisivo, pues se vuelve una cultura en nosotros estos temas. Me puse a ver los periódicos en estos días con un afán un poco más crítico y todos los días encontré feminicidios. Claro, Todos porque los días. es un tema muy grave aquí en nuestro país. Tenemos que hacer un Sí. corte, Jorge Fernando Negrete. Ahorita después del corte platicamos qué solución hay, cómo está el marco jurídico, que es muy importante. Así es que no se vaya. Gracias por continuar en Media 20.1. Vemos todos los días, ¿no?, en estos periódicos matutinos, en donde la foto de la portada es la de la víctima, justamente. Así es. Convertida en ese espectáculo. Puede ser un policía, puede ser una mujer, un hombre, incluso hasta niños. Han aparecido en las portadas y yo recuerdo, Jorge Fernando, seguramente tú también, que esto se había convertido, ¿te acuerdas cuando las televisoras peleaban de a ver quién llevaba más nota roja? Y después, cuando algunos de estos periódicos, además de publicar ese tipo de notas, también publicaban anuncios de servicios sexuales y demás, ¿no? Entonces llevó a que la autoridad interviniera, particularmente Secretaría de Gobernación, y se trabajara en el desarrollo de códigos de ética para, pues bueno, tener un poco más de responsabilidad sobre estos asuntos. Tú que te has metido en estos últimos días, aunque yo sé que desde siempre en estos temas, ¿qué hemos avanzado? Mira, tenemos dos grandes áreas. Por un lado está el tema pedagógico hacia los medios de comunicación que tienen que aprender a tratar estos temas. Ahora, no solo es un problema de los medios, No. También de la autoridad, o sea, sin ¿quién duda, dio el nombre? Sin duda, no, totalmente. Y esa es la otra parte. Ajá. Ahorita voy al tema de la autoridad. Pedagógico, Así exacto. es. En el tema de los medios tienen que aprender a respetar a los ciudadanos sus datos personales, la identidad y el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad. La otra es, un periodismo objetivo tiene que narrar las cosas tal cual son y no andar agregando elementos adicionales que novelen o vuelvan romántica la historia, como en el caso de mi hermana, o una que sucedió al día siguiente, que decía, fue un homicidio, fue el periódico El Universal, y hablaba de un feminicidio en Iztapalapa, y decía, la mató y después expió sus culpas frente a Cristo, en una iglesia, y se suicidó. Entonces, eso es una verdadera tontería, una narrativa, eso no es periodismo objetivo. No, claro que no. El tipo mató a su esposa y después se suicidó en una iglesia, punto. O sea, entonces estos personajes, el suicidio es una evasión de la ley, punto. Entonces, los periodistas tienen que aprender a tratar esto con un tema de objetividad, como lo que pasó con esta niña de la universidad, ¿no? Lesbi, ¿no? Sí. Que la presión mediática y contando las historias hicieron que no se realizara una investigación ante la autoridad verdaderamente correcta y técnica, como al final, y afortunadamente sí sucedió. Pero la presión mediática y las historias y el contexto presionan mucho a la autoridad también en sus decisiones. Entonces, los medios tienen que entrar en una pedagogía de la investigación periodística muy técnica y muy honesta y muy profesional en el caso de los feminicidios. Ahora, la autoridad. Pero a ver, Sí. primero en esa parte. Tenemos una ley, por ejemplo, de trata de personas, tenemos una ley que se refiere a abatir la violencia hacia las mujeres, pues, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto de leyes, tenemos una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que regula también a la radio y la televisión. Tenemos un reglamento de publicaciones y revistas ilustradas para el caso de los medios impresos. Tenemos una comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas que se encarga de ver todos estos asuntos. ¿A poco ninguno, Jorge Fernando, existe la prohibición, pues, de abordar como se aborda aquí en México este tipo de información? Mira, estás tocando un punto nodal, porque pues yo soy abogado. Y entonces dices, pues vamos a trabajar, vamos a tratar primero por las buenas con todos,
unos van, unos lo entienden y los otros se empiezan a defender y empiezan a presentarte excepciones y razonamientos válidos en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, para mí el tema más importante era el nombre, identidad personal, datos personales, derecho a la intimidad. Y entonces consulté a dos colegas, autoridades del INAI, y otro de la Autoridad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de la Ciudad de México. Los dos, las dos, no voy a decir los nombres, gente decente, gente correcta, gente profesional, que conocieron el caso, lo vieron en medios y me hablaron para darme el pésame. Sí, claro. Pero cuando les digo, hubo una ruptura en la cadena de custodia de la protección de datos y la autoridad o el hospital o el Ministerio Público o la policía liberaron la información a la prensa y entonces hubo una violación del derecho a la intimidad. Bueno, a ver, espérate, es que la protección de datos es para las personas vivas. Y hay un tema de muertes, y hay una teoría y debate, pero vamos a buscar la información porque en España, y empieza ya la... Pero finalmente hay derechos, ¿no? De la familia y también de tu propia imagen, aunque tú hayas muerto. Claro, y además hay una incluso exposición a la familia. Cuando tú sacas el nombre, no sabes cómo va a reaccionar la familia o los amigos del que asesinó, del feminicida. Y estás exponiendo entonces a la familia viva. El derecho a la intimidad y los temas de protección de datos, por eso son un derecho fundamental, porque son derechos inherentes a la identidad y a la vida de las personas, y a todo lo que lleva eso en cuanto a derechos, obligaciones y consecuencias. Tú en el momento en que liberas el nombre de una víctima, estás exponiendo a la familia y a su entorno, a la seguridad como jurídica. Autoridad en este caso. Claro. Y eso es gravísimo. Hay que trabajar las dos coincidían en su reflexión, no coincido con ellos, pero es un tema que voy a trabajar, porque la interpretación de todos estos conceptos jurídicos, si no son claros, vamos a hacer que queden y promover los cambios legislativos necesarios. Las personas que fallecen son propietarias de sus datos, siguen siéndolo, ¿no? Yo sostengo que sí. Y sobre todo, el derecho a la intimidad no solamente es para la persona y la protección de datos para la persona, es también para su entorno familiar, incluso profesional, ¿no? O sea que desde el momento pues en que la autoridad divulga esos datos, pues ya finalmente el medio de comunicación va a ver alguno que le parezca que eso es informativo, que es noticioso, que finalmente es la versión oficial y que lo que hace es ejercer su libertad de expresión y al mismo tiempo garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. O sea que en este caso, quizá no necesariamente el tema cae en los medios, ¿no? Claro. Sino también en la propia autoridad. Claro. Pero de todas maneras, aún dándoles estos nombres, el tratamiento que tú has comentado, el tratamiento periodístico, pues no es ético, por una parte, ¿no? Claro. Mira, sin duda, el tema de la seguridad jurídica a las víctimas de feminicidio tiene que ser indubitable, ¿no? Por el lado de los temas de violencia de género, por los temas de derecho a la intimidad y por el tema de protección de datos. No hay duda de que tiene que ser, es un derecho indubitable, o sea, no se puede cuestionar. Por el lado de la ética periodística, no hay ningún valor periodístico en que tú pongas el nombre de una víctima. Claro. Expones a la familia, expones y dañas y sigues victimizando a la pobre víctima que ya no tiene forma de defenderse. Sí. ¿No? Mira, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, también se desarrolla todo este programa integral para prevenir, atender, sancionar y demás. En su artículo 36 habla, y en el 42, hablan de vigilar y promover directrices, en este caso de todo este programa. Secretaría de Gobernación es la que tiene esa facultad, para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos tipos de violencias y se fortalezca la dignidad, el respeto hacia las mujeres. Y ha habido una serie de recomendaciones de organismos internacionales para que las víctimas de feminicidio, pero también de muchos otros atrocidades como esta, se conserve en anonimato. Totalmente. Su nombre. Totalmente. Incluso, hasta en materia de derecho de las audiencias, hay temas también de interpretación que a mí me gustaría explorar,
porque, por ejemplo, organismos como el IFT, que son órganos complejos, porque no solamente regulan las telecomunicaciones, la radiodifusión, sino ahora regulan medios públicos y derecho de las audiencias, tendrían que empezar a emitir, así como emiten recomendaciones en materia de competencia, tendrían que empezar a evaluar sus recomendaciones con una dimensión de derechos humanos, ¿no? Y en efecto, tendríamos que ir explorando o haciendo prospectiva regulatoria para ver hasta dónde aguanta la intervención ya también de órganos regulatorios en el manejo de los derechos de las audiencias vinculado a derechos de las víctimas. Entonces, me parece que tenemos un vacío enorme. Absolutamente. Tanto en la parte regulatoria como en la parte propiamente pues de la tutela. Así es. De este tipo de derechos en los que están inmiscuidas varias autoridades, Secretaría de Gobernación, Instituto Federal de Telecomunicaciones, este programa, por ejemplo, que tiene la facultad pues de erradicar la violencia hacia las mujeres. En fin, y estamos en un vacío, Jorge Totalmente. Y ahora también es un tema de mucho más política pública de las autoridades locales y federales. Por ejemplo, en el caso de la autoridad local, el Ministerio Público Local, tienes una víctima, inmediatamente tienes que construir una cadena de custodia de datos personales, reservar y proteger los datos personales de la víctima. Punto. Es tan importante como guardar la evidencia de la escena del crimen. Tan importante como la escena del crimen es la reserva de los datos personales. No pueden salir, no hay forma de que salgan. No tendrían que estarse comunicando. En el hospital, lo mismo. Aquí desafortunadamente no sabemos dónde se perdió, pero la cadena de custodia debe de comenzar en la misma ambulancia, en el hospital, continuar ante la agencia del Ministerio Público y mantenerse con reserva, ¿no? Jorge Fernando, se nos terminó ya el tiempo, pero pues ahí están también parte de estas reflexiones necesarias y de la necesidad de que nos pongamos a trabajar en ello. Es fundamental porque siendo la violencia un tema delicado, muy grave en nuestro país, pues ahí están también una manera de seguir, como se dice, revictimizando a estas personas que viven estas tragedias, pero también su entorno familiar, de amistades y demás. Es un gran reto, Jorge Fernando. Sin duda, sin duda. Y un reto más es no repetir los estereotipos que criminalizan y generan violencia en los mismos medios de comunicación. A trabajar con los códigos de ética y los derechos de las audiencias. Pues con eso nos quedamos, Jorge Fernando. Pues muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Por estar aquí, pues gracias. Traer este tema que yo sé que para ti es muy delicado, es algo que te duele, pero que nos debe llevar a trabajar justo cuando suceden este tipo de situaciones, en lograr que se erradiquen pues estas prácticas nocivas, periodísticas y también de las autoridades. Gracias, Gabriel. Gracias a usted. Hasta la próxima semana.